Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Nuevamente en una sesión más de Artemis. Y hoy estamos muy contentas porque tenemos a un gran amigo, Miguel Ángel Lara Hidalgo. Es un gran amigo personal de hace muchos años, muy querido, entrañable, de la Ibero. Somos profesores de la Ibero, ahí nos conocimos. Y además de tener esta amistad tan bonita, pues tenemos como este acuerdo intelectual, académico y etcétera. Y pues nos da mucho gusto que él esté aquí con nosotros. Hoy nos queda perfecta su visita porque nos va a platicar y lo vamos a atacar en la medida en la que podamos sobre el asunto de Checo Pérez, porque eso estuvo muy fuerte. Pero antes de eso, pues quiero presentar a Miguel Ángel. Miguel Ángel es un estratega de la comunicación con una trayectoria en la creación, ejecución y desarrollo de campañas de comunicación y relaciones públicas que impactan la industria deportiva en México, pero también más allá de las fronteras, pues en Colombia y Panamá. Y él es especializado en capitalizar diferentes plataformas, medios, redes de información y de comunicación para colocar mensajes claves para sus clientes. Pero él tiene una red de investigadores. Él es profesor de la Universidad Iberoamericana, ya les comunicaba, pero también es el presidente de la red de investigadores sobre cultura física, ocio y recreación. Entonces tiene todos los elementos, toda la información que pueda tener para hablarnos de este tema tan interesante, tan fuerte e intenso. Y estamos hablando del machismo en el deporte. Y bueno, pues sus credenciales son enormes, no podríamos terminar la larga lista de cosas que decir de Miguel Ángel, entonces lo dejamos para después, ya muchos lo van a ir conociendo poco a poco y nos quedamos contigo, Miguel Ángel. Buenas tardes, buenas noches, chicas. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muchas gracias, Mili, Marcela, Verónica, Claudia, Citlali, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues es un tema, ¿no? Es un tema, el machismo en el deporte. De repente me puse a pensar, ¿por qué demonios acepté dar esta charla si soy hombre? ¿No? Y justamente en una etapa, en una época, en una transición donde, en efecto, las relaciones mujer-hombre, hombre-mujer están cambiando por este despertar, ¿no? Por esta despertar femenino, bueno, no despertar, sino por estas acciones ya mucho más fuertes, mucho más dinámicas, ¿no? Mucho más participativas de las mujeres en el mundo entero. Parecería que hablar de machismo pues se reduce solamente a las mujeres y de repente los hombres no tenemos derecho. Es un cállate tácitamente de este tema porque eres hombre y porque no tienes ningún derecho. Y me parece que no es así. Y me parece que... pero esto lo pensamos los hombres, ¿eh? No lo piensan ustedes. Claro. Lo pensamos los hombres, ¿no? Claro. Y de repente que me parece que hay que verlo desde un modelo más sistémico, más integrador, desde un modelo más convergente en términos de analizar el machismo, ¿no? Desde la testosterona, ¿no? Y por qué la testosterona tiene que ceder, ¿no? Alguien tiene que ceder, decía aquella película, ¿no? De Jack Nicholson. De Jack Nicholson, ¿no? Y en efecto, y ese alguien tiene que ceder, no es tanto el hombre, sino el pensamiento del hombre sobre su papel dentro de la historia. Voy a empezar un poquito relacionando al deporte como estas, digamos, como estas narrativas, ¿no? Donde parecería que el mundo ha sido configurado por los hombres, por las masculinidades, ¿no? El mundo y la historia de este mismo ha sido pensado y sometido desde la masculinidad. Y yo creo que por eso el mundo tiene muchas falencias. El someter la historia
el someter las narrativas, el someter la religión, toda la actividad convergente del ser humano está sometido por las masculinidades. Si pensamos esto, obviamente el deporte es la misma forma y va enraizado en muchas otras convergencias. Por eso hablar de machismo en el deporte es entenderlo desde muchas formas, desde muchos sistemas, desde muchas apologías, desde muchas deudas, ¿no? Deudas masculinas, desde muchos debates, desde la misma feminidad, desde el mismo feminismo, ¿no? Desde los adjetivos que estamos tratando hoy día de deconstruir y de construir. Y vamos a empezar por esta gran pregunta: para que haya un mundo más igualitario, para que haya un mundo más equitativo, para que haya un mundo más pensante, más desarrollado más con el corazón y menos con la razón. Hay muchas preguntas, pero también muchas respuestas. Quiero comenzar la charla y les quiero preguntar a ustedes, ¿no? Voy a empezar y me gustaría con algunas frases, ¿no? Y me gustaría que empezáramos como a intercambiar ideas, ¿no? Y les voy a dar una frase de contexto que quiero comenzar, que es de una deportista paralímpica, de una esgrimista italiana, Bebé Bio, medalla de oro, una enorme deportista paralímpica italiana, que dice lo siguiente: si yo no me lamento por mí, nadie más tiene que hacerlo. Claro. Si yo no me lamento por mí, nadie más tiene que hacerlo. Y entonces aquí me gustaría empezar a construir la conversación y que lleguen las opiniones y que llegue esta parte de colaborativa, porque el mundo se debe de pensar colaborativamente, ¿no? ¿Qué les dice a ustedes esta frase? A mí, en lo personal, la historia de mi vida, o sea, la historia desde que soy mamá. O sea, mi hijo tiene una discapacidad, entonces, o sea, si yo no me lamento, si él no se lamenta, no se lamenten los demás, acción, ¿no? Así lo veo y me llegó al fondo del corazón la frase. Claro, y desde un punto de vista también ya no de hablar de discapacidad, a veces nos limitamos, yo creo que ahorita hablando del machismo, muchas nos limitamos por el hecho de ser mujeres, o desde chiquitas nos decían, no, bueno, eso no es para mujeres, eso no es para ti. Entonces, es leer tu hermano fútbol, eso, ¿no? Exacto. Sí, exacto, ¿no? Entonces, esta Beatriz Bio es una de las deportistas que yo más admiro, porque no tiene piernas, no tiene brazos. Y es medallista olímpica, ¿no? Olímpica. Y creo que el término paralímpico, me parece, tampoco es equitativo. Es una medallista olímpica, ¿sí? Porque si vamos a hablar de equidad y si vamos a eliminar los términos y si vamos a hablar de deporte, Beatriz Bio es una medallista olímpica, no es una medallista paralímpica, para empezar, ¿no? A mí me gustaría incluso que vieran algo de ella. Hay mucha información en Netflix, hay mucha información en YouTube de Beatriz Bio o Bebé Bio, ¿no? Con B chica, esta esgrimista italiana. Y quise partir de esto, porque justamente hace algunos minutos, y ojalá nos esté mirando, también una esgrimista, ella mexicana, un gran ejemplo para mí, una gran amiga también, psicóloga deportiva, Angélica Larios, fue, como les dije, atleta olímpica mexicana en Londres 2012, ¿no? Y ella acuñó una frase muy interesante, ¿no? Si jugar como niña implica ir a unos Juegos Olímpicos, entonces sí juego como niña. Claro. Ella es de Angélica Larios. Y Angélica Larios, más allá de haber sido eliminada, no importa. No importa, porque siempre también mexicana, mujer eliminada. No. Vamos a ver quién es el Beatriz. Cruz Azul, que son hombres, ¿no? Y sí, exactamente. Eliminados. ¿No? O sea, pero no tenían que ser mujeres para que las superaran.
arruinará, entonces va. Sí, la acabas de cruzazulear, Mili, pero sí, tienes toda la razón del mundo, ¿no? ¿No? Exactamente. ¿No? Entonces, pero justamente entendiendo toda esta construcción, una deportista olímpica mexicana, Angélica Larios, hoy psicóloga deportiva, ¿no? En la UNAM, hoy ejemplo de muchas y de muchos, tuvo que jugar, tuvo que participar, tuvo que ser atleta, mujer, para defenderse de toda una macroestructura machista que hay en el deporte, de las federaciones, de la falta de dinero, del acoso, de la discriminación por ser mujer, ¿no? De la discriminación por estar en una universidad pública, de la discriminación por ser deportista olímpica, por ser esgrimista, ¿no? Y justamente eso es lo que ha impulsado a Angélica a ser psicóloga. Soy psicóloga porque siempre voy en contra. Soy psicóloga porque me gusta el reto, porque le digo que sí al reto, ¿no? Y un poco retomando una frase de Nadia Comaneci muy parecido, ¿no? Yo enfrento mucho el reto, ¿sí? Yo voy mucho hacia el reto, ¿no? Y Angélica es muy parecida. Ay, pero no ganó medalla. Y, caray, estuvo en unos Juegos Olímpicos. O sea, que se dice sencillo, ¿no? Pero Que es muy fácil, a ¿no? eso, claro. Pero todas las vicisitudes que pasó con respecto al equipo masculino de esgrima, que también pasó sin pena de gloria en aquellos Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? Fue debido al machismo. Sí, con los hombres no hubo apoyos, imagínense con las mujeres. ¿Sí? Entonces el machismo se ha vuelto estructural. Entonces el machismo se ha vuelto cultural. Entonces el machismo en el deporte es una representación de lo que es el mundo, ¿no? El cruel mundo. El machismo es una representación iconográfica, pensante, cultural de la estructura deportiva. ¿Quiénes son los mandamases de la FIFA, del COI, de las ligas? ¿No? Son hombres. Y aquí sí son hombres y muy payasos, ¿eh? Aquí sí son hombres y muy payasos. Entonces, el asunto es cómo no afrontar esto, porque ya se está afrontando. Cómo darle una solución también sistémica. Cómo también del lado masculino, ¿no? Deja de ser esta parte identitaria, ¿no? Porque además el término identitario se lo han apropiado la masculinidad, ¿no? ¿No? Identidades masculinas, ¿no? Pero cómo también lo identitario se ha convertido en una estructura multicultural y monocultural en esta enorme contradicción, en esta hipérbole contradictoria, en donde justamente el deporte ha sido desarrollado. Estas narrativas masculinas, estas decisiones masculinas han marcado justamente cómo la mujer, han marcado la lucha de la mujer dentro del deporte, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos otra frase de otra mujer mexicana comprometida con el deporte, ¿no? La doctora Siria Salazar. Ella es directora del deporte en la ciudad en el estado de Colima, ¿sí? Pero ella es educadora, fue voleibolista profesional mexicana, seleccionada nacional, una intelectual de enorme nivel, alguien que piensa el deporte y lo ha desarrollado, ni siquiera desde su condición de mujer, sino desde la equidad. Y ella dice, en una frase que a mí me encanta, que también es una enseñanza diaria de vida, ¿no? Dice, no competimos contra los hombres, competimos contra la estructura masculinizada del deporte. O sea, es una frase fuertísima. Es brutal. ¿Sí? Y muy realista. ¿No? Porque sí es... Vaya, a mí me encantaría que conocieran alguna vez a Siria, ¿no? Porque Siria es una de las grandes líderes mexicanas. En un
estado además de por sí feminista, como es Colima, ¿no? Que tuvo la primera gobernadora en México, Griselda Álvarez, y que ha desarrollado muchísimas mujeres muy valiosas, ¿no? Entre paréntesis, Patricia Sánchez, directora del Diario de Colima, una mujer brillantísima, ¿no? Y que junto con Silvia y otras mujeres colimenses han desarrollado toda esta práctica y ya han puesto sus ojos en el deporte, ni siquiera como una condición de igualdad, ¿no? Sino como una condición de desarrollo. Ya no estamos hablando de igualdad, sino de desarrollo. Desarrollo del Estado, desarrollo de la economía, desarrollo social, ¿sí? Salud y otra serie de cosas que integran al Estado. Quitaron el término género para trabajar en desarrollo. No se masculiniza, no se feminiza el desarrollo gracias a estas mujeres. Sí, no sé si me van siguiendo con la idea. Sí, por Y supuesto. aquí es muy importante entender por qué, que este es un ejemplo muy mexicano, orgullosamente mexicano, de cómo podemos pensar el desarrollo y la igualdad. Y el desarrollo y la igualdad no es pensar en géneros, no es pensar en que tú eres mujer o yo soy hombre. Es pensar en una serie de políticas públicas, en una serie de teorizaciones que se vuelven pensamiento práctico, ¿sí? Para realmente ir hacia adelante en diversos aspectos. Hoy Colima, por sí mismo, pese a esta cultura muy arraigada, testosterónica que hay, ¿no? Por su cercanía con Jalisco, Michoacán, ¿no? Estados eminentemente machistas, ¿no? O culturalmente machistas, ¿no? En donde ha habido muchas luchas, ¿no? Colima se ha caracterizado por ser un estado, yo no me atrevería a decirle que lucha, un estado que hace, un estado que da resultados en este sentido, y curiosamente, en donde aparecen las mujeres en estos resultados. Con esto no quiere decir que sean mejores que los hombres o los hombres mejores que las mujeres. Simplemente aparecen los resultados. ¿Por qué? Porque se han dado el lujo de ni siquiera incluir, sino de pensar juntos el modelo de desarrollo. Sí, porque pareciera que todo el tiempo nos están dando permiso de, exacto, ¿no? O sea, exacto. tendría que dejar de ser noticia finalmente por primera vez en la historia del Senado colombiano, me da igual, una mujer al frente. Y por primera vez tendremos que ya haber pasado hace mucho tiempo porque eso se anota y porque sea relevante. Tendría que ser parte de un cotidiano en el que no habría ni siquiera que estar volteando a ver en individual el reflector, a ver dónde hay una mujer haciendo bien las cosas. O la propia pandemia, que la noticia circuló hasta el aburrimiento, que los países con mandatarios femeninos, pues resulta que eran los que mejor lo estaban haciendo, ¿no? Y con más pantalones estaban enfrentando la situación. Tendría que dejar de ser nota porque además se vuelve un tema molesto. Como los hombres ahí vienen otra vez las feminazis con su discurso de yo también puedo, qué hueva que me pisen, porque tú eres un macho recalcitrante, ¿no? Tendríamos que haber dejado ya de pelear por eso, es mi punto, digamos. Sí, y justo Mili viene a colación con la siguiente frase, ¿no? Que es de la enorme, la grandísima, la extraordinaria, yo la amo, así, me pongo 4 veces de pie, Billie Jean King, una de las mejores tenistas de la historia, ¿no? Ella dice algo muy, muy interesante acotando a lo que dijiste, dice, utilicé al tenis para lograr un cambio social. Utilicé al tenis para lograr un cambio social. ¿Qué quiere decir esto? Billie Jean King ha sido una de las activistas deportistas más influyentes en toda la historia, ¿no? Jugó un par de partidos contra hombres, ¿no? Los ganó. Lesbiana. Desde los años 60 se declaró lesbiana abiertamente, ¿sí? Y como tenista, como ganadora de Grand Slam, como ganadora de Wimbledon, como ganadora del Abierto de los Estados Unidos, de Australia, de Francia,
¿no? Ha sido una figura que ha unificado incluso al deporte, al tenis, a su deporte, y que ha servido hoy, dentro de todas las luchas, ¿no? Como un gran ejemplo. Doy el ejemplo de Billie Jean King porque justamente el tenis es uno de los deportes, vuelvo a repetir, no me gusta la palabra inclusión, sino que ha construido, mejor dicho, que ha construido justamente una parametría, ¿no? En términos de, es el tenis. No es el tenis femenino, no es el tenis masculino, aunque hoy hablamos de la ATP o de la WTA. No, el tenis como tal es uno de los pocos deportes que ha construido tenis. ¿Sí? A ver, la mejor tenista de la historia o el mejor tenista de la historia, como lo quieran ver, no importa, se llama Serena Williams. Así es. ¿No? La segunda mejor tenista de la historia o el segundo mejor tenista de la historia se llama Steffi Graf. Ya está, por resultados. ¿Sí? Steffi Graf que conquista los 4 Grand Slams en un mismo año, 1988, y de paso gana la medalla de oro en Seúl 88, el Grand Slam dorado. Ningún tenista de este lado, de los hombres, lo ha logrado, ¿no? Ni Roger Federer, que también hago así. Pero, Su majestad. Sí, en este sentido, me parece que Billie Jean King, anclando esta frase, sí hizo un cambio social dentro de su deporte. Y eso se lo tienen que agradecer hombres y mujeres, ¿sí? Sin importar cómo se aplica el género. Y yo creo que esta deconstrucción de cada deporte debe ser analizada, repito, y voy a hacer un anclaje desde este modelo sistémico. No importa quién lo diga, no importa quién lo haga, pero hagámoslo, ¿sí? Y en este sentido, por eso Billie Jean King es una de mis grandes heroínas, ¿no? O de mis héroes, porque Billie Jean King representa ese activismo, ¿no? Ese pensamiento práctico, ¿no? Que es una categoría ahora aplicado mucho a los estudios sociales del deporte, ¿no? Pensar el deporte, ¿sí? Prácticamente, como el mismo deporte lo es, ¿no? Biomecánicamente, activamente, sistémicamente, comunico-metodológicamente, ¿sí? Pero por otro lado, también hoy tenemos la gran oportunidad de, al ser profesionales del deporte o de pensar el deporte, de entenderlo y de usar esta magnífica oportunidad, esta magnífica actividad humana para mejorar el entorno de todos nosotros. Y aquí entro porque el deporte justamente, ¿sí?, nos lleva a entender muchas veces el éxito. Y hablamos del deporte siempre de la mano del éxito, ¿no? Y ahí es donde surge el grado de competitividad, diría Norbert Elias. Pero justamente, ¿cuántos son en el deporte los que tienen éxito? Quiero aquí hacer una acotación, porque hay que distinguir al deporte en 3 categorías. 1, el deporte espectáculo, el que se televisa, el de los millones de dólares, el de los ídolos, el de las ídolas, ¿no? 2, el deporte de alto rendimiento no pagado. Runners, ¿no? Kayakistas, triatlonistas, aunque ya se empieza, bueno, ya se paga también, ¿sí? Pero es un deporte que siempre está de lado, y el deporte social o el deporte escolar, ¿no? Educación física, ¿no? Deporte para la vida, ¿no? Deporte que puede cambiar paradigmas. Ahí yo me voy a detener en la educación deportiva, en la configuración de pensar el deporte en efecto para hacer un cambio social. No es en los niños ni en las niñas, no es en los educadores físicos, ¿no? Es en quienes piensan el deporte como una política pública y como agente de cambio, como agente, repito, no de inclusión, sino de desarrollo. Olvidémonos de la palabra equidad e inclusión, no, de desarrollo. Tratemos de eliminarla, ¿no?
de nuestra glándula pineal, ¿no? De esta glandulita pineal que ahí nos está dando guerra, ¿no? Y tratemos de encontrar justamente, no las palabras, sino las acciones correctas para que el deporte, en efecto, mejore desde los niños, desde los padres, desde quienes lo piensan, desde las universidades. Hay muy poco compromiso en la Academia Mexicana con el deporte. Somos unos cuantos, ¿no? Pero yo les doy un número hoy día. Los últimos datos que yo tengo como presidente de la red de investigadores sobre deporte, cultura física, ocio y recreación, nos dicen que hay más de cerca de 140,000 títulos de tesis doctorales, de maestría y de licenciatura sobre deporte. Cerca de 340,000 títulos de papers sobre deporte. ¿Dónde están? Y muchos hablan de género, muchos hablan de equidad de género, muchos hablan de machismo. ¿Dónde están? El poco compromiso, y este sí me toca criticar, perdón, no criticar, me toca poner el dedo en la llaga, mejor dicho, hacer un llamado a la Academia Mexicana, a las universidades mexicanas, y exigir que saquen esos títulos a la luz. ¿Cuántos aspirantes a licenciatura, a maestría o doctorado se olvidan de que hicieron una tesis deportiva porque no encuentran un lugar, porque no encuentran eco? ¿Sí? Y la misma Academia Mexicana, las mismas universidades mexicanas, ¿no? Esas que estudian tanto los medios de comunicación sesudamente y hacen datos y data systems y un montón de cosas y construyen narrativas de alta crítica intelectual. ¿Por qué no hemos cambiado al deporte? Sí en sus bibliotecas, sí en sus universidades, sí en sus posgrados, licenciaturas y maestrías, hay gente interesada en el deporte, mujeres y hombres, ¿sí? ¿Dónde está ese modelo sistémico? Perdón, no me voy a desviar mucho. Lo que sí les digo es que lo masculino también se construye desde lo semántico semiótico. Si decimos Copa del Mundo, asumimos de inmediato que se refiere a un certamen completamente varonil, porque es lo legítimo, porque es lo original, porque es lo necesario, ¿no? Por tanto, cuando lo juegan las mujeres, ¿no? Es necesario agregar el adjetivo femenil. Es lo que les decía del tenis. Mundial masculino, mundial femenino o Copa del Mundo. ¿Sí? Esa semántica es como lo que a mí me hace preguntarme por qué la FIFA, en busca de la equidad de género, no hace oficial que se llamen Copa Mundial Varonil y Copa Mundial Femenil. ¿Por qué no llamarlos, quitarles el adjetivo? Es la Copa del Mundo. Copa Mundial, punto. Sí. O Mundial. Ya está, ¿no? Ahora, estas prácticas son reproducidas lamentablemente por los medios, ¿sí? Y no lo reflexionan. Aunque cada vez más mujeres narran, comentan los partidos de fútbol, comentan el deporte, se especializan, ¿no? Estudian más el deporte y por fortuna... Sí, perdón. Seguimos siendo la figurita en la vitrina, ¿no? Así de, ay, mira, hay una mujer que también es comentarista. O ahora yo soy muy, muy pegada a la NFL. Cuando por primera vez había una mujer en el campo, ¿no? No jugando, evidentemente. ¿No? Pero fue la novedad, fue la nota, fueron 1000 fotos. Y cuidado y le tomes el trasero porque bronca en la que te metes, ¿no? Porque estás vulnerando a la que de por sí alcanzó a clavarse en un terreno completamente masculino desde... Sí, ¿no? exacto. Entonces los medios son los grandes reproductores de todo este sistema, de esta violencia, ¿no? Los hombres son violentos, los árbitros son violentos, los futbolistas son violentos, los narradores de fútbol son violentos, y lo peor de todo, lo más grave es que no se dan cuenta o no lo quieren aceptar. ¿Sí? Están muy acostumbrados a hacerlo así desde los años
tantos y se ha seguido con esa escuela y no ha habido algún movimiento, ¿no? A mí me sorprendió, sé que no tienen mucho que ver, pero a mí me sorprendió lo que pasó ayer en el partido de fútbol, en donde a un hombre de color, a un hombre negro, el árbitro le hizo mención de que no lo dejaba pasar porque era negro, era parte del equipo, no del equipo que juega, pero del equipo directivo. Y todos los jugadores de los dos equipos se salieron. Se retiraron del campo. Creo que aunque no tiene que ver con este tema de género, sí tiene que ver con esta discriminación a la cual nos hemos visto sometidas siempre y que aparte estábamos ahí acomodadas y pues sin movernos, ¿no? Sí, ya es momento de empezar o sea, de pasar a las acciones, ¿no? Como bien dices, vaya, ya es cambiarnos ese chip, que hay mucha gente interesada que está haciendo estudios o propuestas, pero ya es echarlos a andar. Sí, justo eso, Marcela. Mira, y es muy importante. El otro día yo estaba en un foro internacional con gente de Colombia, ¿no? Justamente hablando de proyectos de política pública a partir de las barras de fútbol. En Colombia, digamos que han abatido, Citlali sabe un poco de eso porque acudió también a un foro similar hace algunos años. Sí, Citlali también ha hablado de deporte, aunque no lo quieran creer. Y en Colombia estuve en un foro también. Lo creemos. Y en este sentido, Colombia ha hecho un trabajo muy interesante de pacificar la tribuna a través de las barras. Pero quienes realmente dentro de las barras colombianas es un fenómeno bien interesante porque si bien es cierto, evidentemente están masculinizadas, absolutamente, ¿no? Quien está cambiando poco a poco el panorama es la mujer colombiana dentro de las barras. Hay una querida alumna, le digo alumna colombiana, Lina Milke, que ha estudiado, es parte integrante de la barra femenil del Millonarios de Colombia, ¿no? Y la ha estudiado a fondo como mujer. Y como mujer ha entendido el valor de ser, esta palabra sudamericana, ¿no? Una hincha mujer. Y le ha dado otra connotación al apoyo femenino dentro de un territorio, ¿no? Completamente masculinizado, dentro de un territorio monopolizado por los hombres. El apoyo de una hincha, de una barrista, mujer, a Millonarios de Colombia ha tomado un poder simbólico muy grandote, porque ha hecho que muchas mujeres volteen a ver a Millonarios con otros ojos. A partir de esta construcción de la hincha, no del hincha, sino de la hincha, se han formado equipos femeniles en Colombia. Se ha luchado mucho en Colombia por tener una selección digna. Hay que recordar que Colombia es campeón panamericano de fútbol femenil, le gana a Argentina. Pero todas estas situaciones se han formulado por dos cosas en Colombia. Una, para mí es muy importante que las barras, independientemente de su origen masculino, porque lo son, ¿sí? Están tratando de cambiar el chip, primero un chip muy importante de ser violentas, a influir al desarrollo de las ciudades con políticas públicas, ¿no? Haciendo orquestas, haciendo obras de teatro, haciendo equipos de fútbol, organizando clínicas, porque esas son las barras colombianas, ¿no? Haciendo fundaciones, haciendo una serie, donde las mujeres... Por él le vendría bien a los hooligans aprender un poquito de ese rollo, ¿no? Porque son la... Bueno, de hecho, entre comillas, hay varios académicos ingleses estudiando el fenómeno colombiano. Claro, no me sorprende. Pero ahora, en ese sentido, las mujeres, ese pequeño grupito de mujeres hinchas femeninas, está influyendo también en cómo la mujer también tiene que ser parte de esa teatralidad en la barra e ir además con mucha seguridad, ¿no? Porque ese es otro tema, la seguridad de la mujer en los grupos de animación, ¿no? Cuando en Argentina las mujeres que se atreven a ir a una barra son absolutamente vilipendiadas, violadas, si cabe la palabra, balcanizadas por todos lados, ¿no?
Y se ha hecho en Argentina realmente una alerta, y yo no digo que en Colombia sean perfectos, pero están tratando de cambiar también en esta política de, entre comillas, nuevamente de inclusión. Entonces, en el deporte estamos viendo que también hay un cambio. Este activismo de la mujer híjole, me es muy difícil decirlo, por levantar la voz. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué la mujer tiene que levantar la voz para todo? ¿Saben? O sea, no, Claro. pero la ha levantado, la ha tenido que levantar. Claro, Ha tenido que enojar y se ha tenido Es que un radicalizar. hecho. Y Bueno, se es que ha es un tenido hecho. que, claro, y se ha tenido que radicalizar. Cuando a nosotros los hombres nos llaman de tener empatía en el deporte, no hay que tener empatía. Simple y sencillamente, ¿no? Hay que accionar. Porque la palabra empatía es, sí, vente, te doy chance. Es una concesión, ¿no? Es una concesión. No, yo lo digo como hombre, no. Y mire que como hombre, pues yo también, ¿no? Que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, ¿no? Y la verdad, lo digo abiertamente, acosando, buleando a las mujeres, vilipendiando a las mujeres, ¿no? Y yo me pongo en primer lugar. Pero lo importante es entender cómo vamos evolucionando el pensamiento, ¿no? Y cómo pasamos del pensamiento a la acción. Claro, ¿Sí? ahora, algo que ha sido muy importante también, creo que en los últimos 20, 25 años, cada vez hay más mujeres deportistas en muchísimas disciplinas, en algunas que eran muy marcadas para hombres o tradicionalmente masculinas, pero muchas están teniendo resultados superiores a los que tienen muchos deportistas masculinos. De hecho, ha sido bueno, muchas mujeres han dicho, tienen que apoyarnos más hasta por este tema, porque estamos dando resultados que los hombres no están dando en varias disciplinas, ¿no? Entonces yo creo Sí, que también eso ha ayudado mucho. y justamente, fíjate bien, o fíjense bien, les comparto. Me hiciste pasar de un tema a otro, pero es muy interesante, ¿sí? La primera vez que una deportista mujer mexicana gana una medalla olímpica es en los Juegos del 68, en nuestros Juegos, ¿sí? Con Pilar Rondán, plata en esgrima. Y después, unos días despuesito, María Teresa Ramírez, bronce en los 1500 nado libre, ¿sí? Maritere Ramírez y Pilar Rondán se ganan medallas de oro en un contexto dominado por la violencia. Estábamos a pocos días de la masacre de Tlatelolco, ¿no? Y el triunfo, esas dos medallas significaron mucho para la reivindicación femenina mexicana, que muchas estudiantes en aquella época que habían sido reprimidas lo vieron como algo magnífico. Se escondió, porque obviamente la narrativa era completamente masculina. Lamentablemente la medalla del Tibio Muñoz días después había borrado todo. ¿Por qué? Porque era hombre. ¿Sí? Pero Pilar Rondán y María Teresa Ramírez fueron las primeras mexicanas en ganar una medalla olímpica. Impresionante, ¿no? Con el simbolismo de que Enriqueta Basilio pues haya sido quien fue la que encendió el pebetero olímpico. Sí, más todas las que participaron. ¿Y dónde están las que no ganaron medalla? ¿Dónde estuvieron los que no ganaron medalla? Las que igualmente se prepararon, las que igualmente sudaron, ¿sí? A mí me encantó muchos años después como Maritere Ramírez le dijo, es que mi medalla sí se las dediqué a todas mis amigas y compañeras de la delegación mexicana que no pudieran estar en el podio como yo. Yo no sé en ese momento si le cayó el 20 de lo que decía, pero fue muy simbólico, muy simbólico. Lo dijo muchos años antes, en la Ibero, en ocasión de los Juegos Olímpicos del 2008, donde la Universidad Iberoamericana recibe la antorcha olímpica de Beijing. La antorcha, porque el fuego no pasó por México, pero sí la antorcha.
y se hizo un acto muy bonito en la Ibero, y fue la frase de Maritere Ramírez: yo le dediqué la medalla a todas mis amigas y compañeras que no ganaron, que no estuvieron en mi podio, ¿no? Qué padre que lo haya pensado así. Y después viene Soraya Jiménez en Sydney, ¿no? Así es. Y esta es una cosa maravillosa, porque la halterofilia o levantamiento de pesas está relacionado a la fuerza, está relacionada a la musculatura, y la musculatura está relacionada solamente con los hombres. Cuando Soraya gana la medalla, pues sí, entrena como hombre. No, pues mírala, parece hombre. No, pues es que se dopa. Sobre todo eso, claro. No, es que pues sí, pues ganó porque pues es hombre, ¿no? Sorayo, le decían, y se burlaban de ella en Sydney, minimizando obviamente el esfuerzo y los esfuerzos que Soraya había desarrollado, ¿no? Ya había hecho. Y después vino en el 2004 Ana Gabriela Guevara. Más allá de juzgarla hoy como dirigente de la CONADE. Sí, no nos podemos desgastar, no podemos juzgarla desde ahí, vaya. Sí, claro, lo que hizo Ana Gabriela, lo que hizo previamente Ana Gabriela Guevara y en los Juegos Olímpicos de Sydney, no podemos dejarlo atrás. Así es. ¿No? Fue una Pero ídola. Los comentarios, perdón, sí, adelante. Que los comentarios Adelante. con Ana Gabriela fueron muy similares con los de Soraya, ¿no? Claro. Es un hombre, ¿no? O sea, la misma retórica. ¿No? Habla como hombre, ¿no? Se inyecta hormonas, ¿no? Masculinas, sin tener bases sólidas para hablar, ¿no? Desafortunados, tristes, lamentables, que hablan de una cultura, de una pobre cultura masculinizada. Y le llamo pobre cultura masculinizada, muy pobre, ¿sí? Y aquí sí no tengo empatía ni por mis congéneres, ¿no? Y les llamo congéneres porque se lo merecen, ¿no? Sí, perdón. Y digo, yo me pongo en primer lugar, o sea, también tengo que ser autocrítico en esto, ¿no? Si no, sería muy hipócrita al estar aquí, porque, repito, es un tema muy álgido, ¿no? Pero en este sentido, las medallistas olímpicas mexicanas no han tenido ese valor justamente por la narrativa masculinizada. Una, porque nos olvidamos, ¿no? Y nos futbolizamos en esta sociedad estúpidamente futbolizada, ¿no? Tontamente futbolizada. Y miren que yo soy gente de fútbol, ¿no? Pero después, ustedes díganme, ¿ustedes se acuerdan de Belén Guerrero en aquellos Juegos Olímpicos del 2004? No. Sí, claro. ¿No? No. Medalla de plata en la prueba por puntos. Belén Guerrero. ¿Ella que jugaba? Ella estaba en ciclismo, una ciclista maravillosa. Claro. ¿No? Y gana la medalla de plata en la prueba por puntos, ¿no? Y luego vino Iridia Salazar, la grandiosa Iridia Salazar, la grandilocuente, ¿no? Y la de taekwondo. Y las mujeres se llevan esos Juegos Olímpicos, ¿no? En el 2004. En el 2008 aparece otra maravillosa mujer, otra maravillosa deportista sinaloense, María del Rosario Espinosa. María del Rosario. Carismática, ¿no? Como ella sola, además, ¿no? Donde gana el oro, ¿no? Y donde siempre mantiene una elocuencia deportiva. Me explicaba también una querida amiga, una de las mejores biomecánicas, ni siquiera de Latinoamérica, sino del mundo, me decía, Miguel, es que biomecánicamente María del Rosario es perfecta, ¿sí? No le falta nada, es una belleza, es estéticamente perfecta, ver la patada, el cuerpo, la preparación, la mentalidad, el rostro, la valentía, ¿no? Con que se enfrenta, ¿no? Con que construye poco a poco los puntos.
Y mira que realmente esa medalla le costó un esfuerzo enorme que venía de tiempo atrás. Y le costó enfrentarse a hombres, y le costó comentarios machistas, sexistas, ¿no? Violentos. Y esa medalla de oro fue la culminación de muchas cosas. Y dice María del Rosario, también lo recuerdo muy bien, no, esto no es la culminación de nada. Aquí voy a seguir. Y siguió, ¿no? En esos mismos Juegos, Damaris Aguirre, también la segunda mujer en ganar una medalla olímpica en halterofilia, ¿no? De igual manera, comentarios sexistas, machistas. Y luego vinieron Tatiana Ortiz y Paola Espinosa en clavados sincronizados. Clavados. Y los comentarios fueron muy diferentes. No, Paola y Tatiana. ¿Saben por qué? Porque eran guapas. Dices, perdón que me tape el rostro, pero dices... De hecho, sobre no eso puede nos ser. están comentando también, ¿no? Que Alexa, la gimnasta, también fue muy Claro, criticada por su claro, peso o por la claro. forma Sí, de Alexa su cuerpo, Moreno. no por el talento, sino por Exactamente. ser ¿Sabes? llenita. Creo que es lo que más pena da y que no pasa solo en el deporte, pasa en muchísimos géneros, que las mujeres mismas estamos haciendo esos comentarios. De Sí. mujeres salió ese comentario de pero está gorda, pero pues, ¿qué te importa? O sea, Sí, te está gorda, pero te lo dicen echadas desde el sillón al que no le alcanzan a dar ni una vuelta, ¿no? claro. Claro, porque Pero además la aquí- configuración, perdón, y No, no me no. dejarán mentir, la configuración femenina de lo femenino, ¿sí? Viene culturalmente desde el monopolio de la narrativa masculina. Así es. Queremos mujeres muy guapas, queremos mujeres que se maquillen perfectamente bien, estéticas, ¿no? Que tengan, sin senos no hay paraíso, ¿no? O el trasero o muchas cosas, ¿no? Podría expresarme como me expreso con Ciclán y Maldonado cuando hablamos, pero pues esto sería muy censurable de mi parte, ¿no? Pero sí es muy importante cómo esos comentarios femeninos también hay que pensarlos como un monopolio de la cultura masculinizada, Claro. ¿no? En el deporte, ¿no? Entonces, es muy importante repensarnos, reconfigurarnos, ¿no? Resetearnos en cómo también nosotros estamos pensando la sociedad a través del deporte y en cómo nos pensamos nosotros a través de una figura. Lo de Alexa Moreno me parece detestable, desdeñable, ¿no? Total. Porque abona justamente a lo peor que tenemos nosotros los hombres. Aunque Pero los comentarios sean también de mujeres. justo, es lo que iba a decir, que finalmente esta cultura machista está formada por hombres y mujeres. Tú yo lo dijiste al principio y fue cuando dijiste justo por eso dejar de hablar de género, ¿no? Sino hablar de deporte, no si es hombre, no si es mujer. Digo que también hubo otro comentario que te querían preguntar si al quitarle el género automáticamente se borraba un poco la lucha que se está teniendo del lado femenino para hacer visible este problema. Es que justamente eso, Marcela, y aquí viene una situación ontológica, me parece, y una situación de la ética, ¿no? De la ética, y perdón por entrar un poco en el terreno filosófico, ¿sí? Pero justamente al hablar de la ética, ¿no? Y acotado al deporte, las luchas femeninas tampoco tienen razón de ser, ¿sí? Ya les va una dicotomía. No tienen por qué ser, no porque no tengan que ser en sí mismas, sino porque una sociedad inteligente, una sociedad que se supera a sí misma, una sociedad evolucionada, no tendría que estar hablando de luchas femeninas. Exacto. De ninguna manera. No tendría que hablar de todo esto. Y tendría que restablecer éticamente parámetros ya ni siquiera de igualdad, repito, sino de especie humana, no de género, sino de especie humana. Si no nos volvemos unos pobres, perdón si me está escuchando mi querida Diana Fernández por ahí, dijo que me iba a escuchar,
pero a lo mejor reducir todo esto sería un atentado incluso contra la biología, ¿no? No es reducirlo solamente en términos biológicos, es reducirlo en términos, ¿no?, de inteligencia, ¿no? No entiendo por qué a veces nos decimos que somos una especie evolucionada. Parecería que conforme pasa el tiempo, vamos involucionando cada vez más y más y más y más y más, ¿sí? Entonces, yo creo que las luchas femeninas, las reivindicaciones femeninas no tendrían por qué hacerlo. Están porque porque la ideología masculinizada y el monopolio de las narrativas, allí están. Y el deporte no es la excepción. Y entonces surgen luchas como la de Caster Semenya, ¿no? Y Caster Semenya, para quienes no lo sepan, pues es esta atleta sudafricana, campeona mundial de 400 metros, que la Federación Internacional de Atletismo le está prohibiendo competir porque tiene hormonas masculinas. Pero la condición de Caster Semenya no es ni siquiera porque se inyecta hormonas masculinas, es una condición genética propia de su tribu en Sudáfrica. Todas las mujeres de esa tribu producen estrógenos particularmente masculinas, hormonas masculinas, perdón. Es una cuestión genética. Ella es mujer. Ella compite como mujer y la Federación Internacional de Atletismo en un acto de discriminación cultural, racial y de género, le está impidiendo competir. Es un acto a mansalva de discriminación. Y ella decía, algunas veces es mejor reaccionar sin reaccionar, harta de que la Federación Internacional de Atletismo le impida competir por su condición hormonal, pero es una condición genética. Repito, ¿dónde está la ética? Esta condición, ¿no? Esta prohibición es netamente masculina. Miguel, ¿por qué nadie cuestionó el desempeño antinatural de un Usain Bolt, por ejemplo? Tampoco era normal, no era de este mundo el desempeño de ese hombre. Bueno, por ejemplo, yo les voy a poner algo que sí es muy cuestionado y regreso a la ética del deporte. Por cierto, les recomiendo un libro para quienes quieran leer para quienes quieran leer sobre la ética deportiva. Lo voy a poner aquí. La fascinación del deporte. ¿No? Es de mi queridísimo amigo Francisco Galán, ¿no? Un gran filósofo mexicano, ¿no? Donde hay escritores, donde hay académicos, donde hay filósofos, donde hay psicoanalistas y donde hay incluso una competidora olímpica, Diana Plaza, ¿no? Una gimnasta magnífica, hoy orgullosamente profesora de la Ibero, ¿no? Donde cuestionan la ética. Y voy a esto, Mili. 1976. No, 1980, Moscú. 400 metros planos. Récord del mundo femenino. Marita Koch. Alemana del Este. Era una deportista del sistema. Dopada, absolutamente dopada. Absolutamente desarrolladas en laboratorios de la Alemania del Este, de la ex-URSS. Es actualmente la record woman de los 400 metros planos. Nadie ha podido romperle el récord de los 400, el récord mundial ya homologado de los 400 metros planos, aunque se le haya comprobado que fue una deportista estaba dopada, genéticamente construida, dopada. Nadie ha podido con ese récord mundial. Nadie. ¿Sí? Es decir, aquí viene la diferencia. Cómo se construye una sociedad, ¿no? Que incluso tenía por soldadescas a las mujeres deportistas, porque era un asunto de Estado. Y las mujeres de aquellos países, de aquella época, me dirán, era otra época, sí, pero nunca han dejado de ser mujeres. Ese es mi gran cuestionamiento. ¿Sí?
sin saberlo o con la conciencia total, aceptaban estas situaciones. Nadia Comaneci venía de la misma forma de operar, Sí, en instrumentos sí, de sí. gobierno, ¿no? La diferencia es que ella sí no se dopó, fue distinto por el tipo y de estaba deporte. se dedicaba a una disciplina que le venía bien a una mujer porque está bien. Eres chiquita, flaquitita y está bien. Porque está bien. Si hubieras destacado en otra cosa, me mato, porque como una mujer va a venir a destacar en algo que tradicionalmente está hecho para hombres, según quién sabe quién, ¿no? Ese es el Y aún tema así que nos trae aquí. rompió estereotipos, ¿no? Claro. Rompió estereotipos. O sea, Nadia Comaneci es un símbolo deportivo, porque además fue una mujer muy valiente, ¿no? Sí, desde la deserción, desde el punto de vista occidental, porque desertó. Habría ahí muchas discusiones de ideologías y todo esto, que no nos da tiempo ahorita de meternos, pero sí es muy importante entender cómo el papel de la mujer también sedujo al poder en el deporte. Así ¿no? es. Y por eso el récord de Marita Koch. A mí el tema Marita Koch siempre ha sido un tema muy importante, porque ahora lo comparo con el de Caster Semenya, ¿no? Y justamente es esta situación, lo de Caster Semenya es completamente genético, y lo de Marita Koch fue completamente ideológico, de estas convergencias que tiene el deporte, ¿no? Al fin de cuentas, genética. ¿No? Entonces, y ya hay una tercera línea, que es, por ejemplo, la línea de Yelena Isinbayeva, esta saltadora, ¿no? De Garrocha, campeona del mundo, que no le permitieron competir en los últimos Juegos Olímpicos por el dopaje de estado de los deportistas rusos, ¿no? Pero ella es una mujer ligada a las marcas internacionales, a perfumes internacionales, a moda internacional, pero nunca. Ojo ahí, Miguel, porque entramos a un terreno que necesitamos tocar y que el tiempo ya no está muy a nuestro favor. Sí. ¿Qué hay de cuánta oportunidad tienen? Es decir, ¿es igual de fácil conseguir patrocinios para un hombre que para una mujer? ¿Atletas? No, ¿Ambos? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Es muy difícil, incluso es muy cruel, ¿no? Para conseguir patrocinio necesitas ser una superdotada, una superatleta, ¿no? Necesitas ser Venus Pero por Williams. favor te encargo que seas bonita también, ¿no? Porque vas a anunciar perfume, mientras el otro anuncia unos tenis super pro que te hacen más la pisada y te corrige, ¿no? Y te hace llegar más lejos. Tú vas a anunciar perfumes, pero marcas de maquillaje, pero... ¿O cómo? Sí, justamente es eso. Mira, yo aquí... yo estuve en un proyecto de construcción de marca de una deportista mexicana, ¿sí? Y nos fue muy difícil construir la marca. Nos fue muy difícil. Ella es una atleta. No voy a decir si es guapa, si es linda, si es bonita. Simplemente es una atleta. Claro. Y al ser una atleta con un cuerpo estético, preparado, musculoso, entrenado, biomecánicamente perfecta, ¿no? No me gusta decir si es bonita o no. Es una atleta. Claro. Ya está. Lo primero, fíjate el lenguaje corporal. Lo primero que me dice mi amigo, me dice, oye, está linda. Le digo, ¿te cae? ¿Te cae? Dice, sí, está linda. Vamos a ver, es que yo puedo hablar con los de L'Oreal y podemos hacerle una marca, o puedo hablar con los de Usana para que sea una imagen ahí, ¿no? Más estética. Le digo, a ver. Estamos hablando de que la niña, perdón por el comentario, esta persona, esta atleta, ¿sí? Entrena a diario. Se entrega a diario. Es una mujer comprometida con lo que está haciendo. Estudia en la Tecnológico de Monterrey, ¿no? O estudie donde estudie, no importa, claro, ¿no? Pero se compromete a sí misma, y ella utiliza la mejor tecnología deportiva en México para deportistas. No viene a anunciar perfumes, no viene a hacer la imagen de nada, no se va a poner minifalda, no se va a poner tangas, no se va a poner bikinis, no se va a poner nada.
vamos a asociarla con el poder, vamos a asociarla con las posibilidades, con las multiposibilidades que hoy una mujer, ¿sí? O una persona tiene. No estoy hablando si es o no bonita, estoy hablando que es un atleta. Así quiero que la vendas. 48 horas. Miguel, ¿sabes qué? Pues nos encantó el perfil, pero no hay presupuesto. Gracias. ¿Sí? Ya sabía que había sido por la respuesta que yo le di. Porque no hay esta imaginación de las marcas. Las marcas hoy día no tienen imaginación. No hay esta imaginación de crear y co-crear nuevos mensajes, ¿no? En fin, por eso los patrocinios hoy son más difíciles, porque la falta de patrocinios no es por falta de dinero, es por falta de imaginación, es por atender un mercado que no tiene imaginación, es por atender una industria que no tiene imaginación. Muy básica, ¿no? Desde principios muy básicos. Y si no la tiene con los hombres, con muchos hombres que también la buscan, mucho menos la va a tener con las mujeres, a menos que ya seas, ¿no? Digo, claro, hay que reconocer esfuerzos como el de Nike, por ejemplo, que son esfuerzos sí, claro, sí. muy loables, porque bueno, también la industria ha empezado a reaccionar para bien, ¿no? Sería yo un tonto si no reconociera esfuerzos como el de Nike, tanto en México como a nivel global, ¿no? Reconociendo con mensajes muy buenos. Me encantaría conocer al creativo de Nike, ojalá sea creativa, ¿no? Sí, claro. Creo que es creativa, sí. Para decirle cómo demonios le hiciste, ¿no? Ojalá la conozcas para que nos la invites, ¿no? Sí, y sería maravilloso. Pero en este sentido, creo que justamente a la industria deportiva en general, machista, ¿no? Masculinizada, le falta imaginación. Bueno, ¿cuántos de nosotros como hombres nos falta imaginación? ¿No? Y la imaginación es parte de un mundo multidiverso, ¿no? Que posibilita un montón de cosas. Y no la echamos a andar. ¿Dónde está la glándula pineal, señores, niños, hombres? Úsenla. Les está rebotando en el vacío, pero bueno. Para más o menos encaminarnos hacia el final de esta charla, Miguel, yo te pediría que hablemos de algo que pues no podemos dejar de mencionar, ¿no? Que es el gran triunfo del ilustre Checo Pérez, al que yo traigo atravesado pues desde hace mucho tiempo, en el que hizo su muy desafortunada declaración acerca de una piloto mujer que parecía que pues ya le empezaba a incomodar, ¿no? Su sola presencia y el solo hecho de que empezara a destacar de una manera importante en el ámbito automovilístico, que una vez más nos pone frente a un escenario tradicionalmente masculino. Y básicamente, en palabras más, palabras menos, la mandó a su casa a meterse a la cocina, que porque era el lugar que le correspondía. Entonces, yo no pude celebrar el triunfo ¿sabes? No me supo. Traigo muy cruzado al muchacho, no, es decir, no por un mal día vas a satanizar por siempre a alguien, claro, pero no me... Y eso de ver gente llorando, porque entonces por primera vez en 50 años, no sé. O sea, olvidamos pronto, siento, ¿no? Sí, yo creo que no tenemos todos los elementos. Y la típica, ¿no? La desafortunada declaración de Checo Pérez, ¿no? Sobre esta piloto, ¿no? No recuerdo, híjole, ojalá alguien de ahí que nos esté mirando, no recuerdo si se refería a Tatiana Calderón. Tatiana Calderón es una pilotaza colombiana, estupenda, maravillosa, probó BMW, no sé si se refería a ella, pero justamente llegó a Fórmula 2, ¿no? Actualmente está corriendo en Japón, pero es no sé si se refería a ella porque estaba testeando Mercedes, me parece, ¿no? Creo que sí. Tatiana Calderón. Por ahí googleéla, pero no sé si se refería a ella, ¿no? O a quien se haya referido, no importa. No importa. ¿No? Whatever. El asunto es, muchas veces a nosotros los hombres, repito, empezando por su servidor, se nos sale. Pero porque traemos esta carga cultural, porque realmente nos han enseñado desde chiquitos que el hombre maneja. Ah, no, que el hombre maneja, ¿no? Ah, porque ¿sabes qué? La que se cerró, seguro es vieja. Sí, ¿no? Está echando aguas porque es vieja. Oye, no me dio el paso. Pues sí, es vieja. Es vieja. ¿No? Pero
pero realmente no es la forma de manejar, ¿no? Yo mismo he despotricado contra mujeres que se me cierran o, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Pero también No, todos. en la misma medida he despotricado contra hombres que no sé cómo consiguieron la No, a mí me ha licencia, tocado de destreza, ningún nivel de, ¿no? Por igual. Volvemos a tu planteamiento original. No hablemos de hombres y mujeres, hablemos de conductores. Hablamos de conductores. O sea, y yo te puedo hablar de las habilidades que tienen muchas pilotos mujeres, ¿no? Tatiana Calderón es una de ellas. Híjole, había otra estadounidense en NASCAR y en IndyCar y en Indy Lights, ¿no? Y fíjense cómo en este momento obviamos a las mujeres, porque no me acuerdo de los nombres, caramba, ¿no? Ya ni siquiera por cortesía, ¿no? No me acuerdo de los nombres. Eso obedece a una carga cultural el automovilismo es de puros hombres, ¿no? Independientemente de la hazaña de Checo Pérez, ¿no? O de esta gran carrera, y si no, pregúntenle a mis Facebook, el primero que aplaudió, se paró, hizo maromas, fui yo, vi 2 veces la carrera, me encantó, el tipo me fascina como piloto, ¿no? Me encanta, siempre lo veo, yo veo la Fórmula 1 por él, pero cuando sale esta situación que yo no recordaba, sí me brincó muchísimo y sí se te cae particularmente la figura, se te cae un poco la situación. Y a mí me gusta un poquito contextualizar. El tipo no tiene la culpa de que haya nacido en Guadalajara, ¿no? Pero hay una carga tan mexicana, culturalmente hablando, en este país contra la mujer, ¿no? Tampoco voy a estigmatizar a la gente de Jalisco, no es mi intención, pero en esta situación, ¿no? ¿Cómo realmente se nos olvida? Y es una carga histórica. Entonces, ¿a qué se enfrentan las mujeres en el deporte? A una carga moral, ¿no? A una carga histórica, ¿no? A una carga psicológica, a una carga mental, a una carga cultural. Y ahí es donde se lleva el dolor de la mujer. Cuando la mujer sale a competir, salta a la cancha, a la pista, al gimnasio, con todos estos dolores, con el moral, con el mental, con el psicológico, con el histórico, con el cultural, ¿no? Y es durísimo porque justamente la cultura, ¿no? Construye egos, ¿no? Así es. La cultura mitifica y desmitifica al mismo tiempo, ¿no? La cultura siempre va a ser bipolar, pero quien ha llevado la peor parte son las mujeres. Sin duda. ¿No? Entonces, odio tener que interrumpirte porque todo lo que nos estás contando es infinitamente interesante, pero sí me gustaría hacer como una pequeña síntesis de todo este conocimiento que nos estás compartiendo, porque justamente el feminismo y las masculinidades están funcionando de esta forma porque no hemos tenido como sociedad, como humanidad, un alto en el camino para decir, no tendríamos por qué estar luchando unos contra otros si somos una especie humana. Y entonces todo esto que nos estás compartiendo desde la parte en donde las dirigentes del deporte en Colima, por ejemplo, han estado haciendo uniones, han estado haciendo grupos de solidaridad para modificar su estado, que eso es loable, por ejemplo. El decir que las mujeres estamos transformando el mundo hablando desde la ética, las mujeres estamos transformando el mundo porque estamos utilizando valores que masculinamente no se han utilizado. Esta parte de la moral, esta parte de la solidaridad, esta parte de la integración, esta parte de la hermandad, es lo que nos está haciendo modificar el mundo. Y justamente todas estas grandes mujeres que tú has estado señalando tienen ese porcentaje o esa especificidad de decir, soy una mujer, pero no estoy en contra de los hombres. Soy una mujer que está uniendo. Soy una mujer que agradece a todas las mujeres que han estado atrás, adelante, a mi lado y me han estado apoyando. Soy una mujer que ama a otras mujeres y que admira a otras mujeres y no por esto voy a ser lesbiana. Soy una mujer que estoy integrando
a la sociedad y que estoy dando valores que son muy importantes como sociedad, que hemos estado como humanidad, ¿no? El pensamiento occidental ha estado olvidando este tipo de valores, en donde ahora es más importante lo mercantil, donde ahora es más importante la apariencia, el poder, ¿no? Y hemos olvidado otros valores. Entonces, esta parte donde tú nos estás dando, bueno, el deporte se categoriza en un deporte de espectáculo. Pues por supuesto, un deporte de espectáculo te va a tener que generar ganancias y si no genera ganancias, entonces no funciona. Y estamos hablando de en el automovilismo, en el tenis, en el fútbol americano, etcétera, ¿no? Son deportes de espectáculo que tienen que generar dinero y riqueza para todos los que están involucrados y están descuidando la parte humana, están descuidando la parte de la comunidad, están descuidando la parte de lo educativo. En el aspecto en donde tú estabas hablando de lo que es el género, ¿no? Y de lo que es la academia, por supuesto, tú dices, no tendría por qué existir un feminismo o mujeres que tuvieran que alzar la voz o mujeres que tuvieran que luchar en contra de toda esta sociedad masculinizada. No tendría que, pero pues no podemos borrar 2000 o más años en donde las mujeres han sido reprimidas y han sido sometidas y han sido violentadas, han sido asesinadas por un pensamiento que las hace pequeñas, las hace inexistentes, las hace poco valiosas. Entonces las mujeres en la actualidad tienen toda la carga histórica y están recuperando todo ese cúmulo de experiencias y por eso alzamos la voz, porque supuestamente en los años 70 las mujeres resolvieron muchos conflictos que venían ya de la historia. Y sin embargo, hoy por hoy nos estamos dando cuenta que todos esos conflictos dejaron algunos rezagos que ahora tienen que estarse eliminando, que se tienen que estar limando o limpiando. Entonces, ¿por qué existen estas situaciones de hablar de género? Porque si no lo hacemos de esa manera, porque si no se alza la voz, porque si no se lucha en contra de esto, es un poder inmenso el poder masculino que hay en la sociedad. Y entonces las mujeres tenemos que estar muy fuertes para poder, ¿no?, enfrentar a ese otro poder inmenso que nos ha aplastado durante muchos años. Entonces es importante que las mujeres alcemos la voz, claro que sí. Y en la misma medida en que las mujeres estamos alzando la voz, en esa misma medida hay mujeres espectaculares, mujeres hermosísimas que están transformando la sociedad. Y gracias a esas mujeres es que nosotras también podemos seguir actuando, podemos seguir viviendo. Y entonces dejamos a un lado el deporte del espectáculo, en donde se rige por el dinero, donde se rige por lo mercantil o lo monetario, y entonces nos vamos al deporte de alto rendimiento, en donde nos vamos a encontrar problemas, ¿no?, los que estabas tú mencionando, en donde hay discriminación porque genéticamente estás modificada, o hay discriminación porque genéticamente así naciste, es tu herencia, ¿no? Los dos ejemplos que manejabas de la alemana y de esta chica Caster. Sudafricana. La sudafricana. Sí. Entonces, Fíjate, perdón que te interrumpa, pero mi queridísima, le mando un besote grandote. Ahora sí parezco presentador de tele, pero no. Una gran académica mexicana, Marta Rizo, ¿no? De las mejores comunicólogas, perdón, pero sí, de las mejores comunicólogas de este país y de Cataluña, ¿no? Amante del Barcelona. Que te está escuchando y ha estado siguiendo toda la transmisión, ¿eh? Y ha puesto... saludos. Sí, Marta también piensa, me gusta porque ha pensado mucho el deporte, ¿no? No se dedica de lleno al deporte, pero como buena catalana, recalcitrante catalana, yo más bien recalcitrante blaugrana más que recalcitrante catalana, ¿no? Me está preguntando por un caso que justamente quiero comentar, el de Mara Gómez, que es una futbolista transexual.
Él era hombre, Claro, ese comentario. ¿no? Y se volvió mujer y ya debuta en el fútbol profesional argentino. Dije el fútbol profesional argentino, no en el fútbol femenil profesional de la Argentina. ¿Sí? Y me parece que es un caso emblemático, ¿no? Y ni siquiera para realzarlo, porque ya tiene un realce propio, ¿sí? Sino para entender las nuevas dinámicas entre lo femenino y lo masculino, entre la toma de decisiones que se convierten o que sí dan un cambio social, ¿no? El fútbol en Argentina es algo más que fútbol, lo acabamos de ver con la muerte de Maradona, ¿no? No quiero yo hacer un anuncio particular, pero en un artículo que acabo de escribir para Zócalo sobre Maradona, hablo también de las oscuridades, ¿no? Masculinizantes de Maradona. Sin duda. Que fue terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Y me llamó mucho la atención que el feminismo argentino, tan en pie de lucha, tan entregado a su propia causa, como dicen allá, se lo haya bancado. Y hay artículos desde el feminismo donde prácticamente perdonan a Maradona, porque lo ven como, o lo estudian, o lo reflexionan como alguien que va más allá. Y con lo de Mara Gómez, lo intercalo, porque justamente si algo no se permite en ese país donde el fútbol, no sé qué sea, pero es algo más que todo, ¿no? Mara Gómez está realmente rompiendo un enorme paradigma, ¿no? Fue hombre, hoy es mujer y ahora juega fútbol profesional en Argentina. Lo interesante del caso es que algunas estudiosas como Verónica Moreira, Nemesia Hijos, que han seguido de cerca un movimiento deportivo feminista en Argentina, ¿sí? Hablan y traducen a Mara Gómez como agente de cambio social, y eso es bien interesante, ¿sí? Porque el fútbol también no le ha permitido a la mujer en Argentina, ¿no? Externalizar muchas cosas, ¿no? Y todo en Argentina se futboliza, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo se futbolizan. La Guerra de las Malvinas se futbolizó en el Estadio Azteca en el Mundial de 86 con Maradona, ¿no? Las dictaduras se futbolizaron, ¿no? El peronismo se futbolizó, Evita se futbolizó. Todo se futboliza en Argentina. Bueno, de la mano de Mara Gómez, que también se futbolice, ¿no? Un pensamiento que puede ser agente de cambio social y que a lo mejor pueda transformar las violencias en Argentina, ¿no? Que también las principales violencias en Argentina han partido del fútbol, ¿saben? Entonces es una situación muy, muy interesante, ¿no? Que hoy nosotros tenemos que darle la vuelta, que pensarlo, que deconstruirlo y volverlo a construir para realmente entender al deporte, como decía Citlali un poco, ¿sí? Como esta cuña, ¿no? Donde todo mundo le presta atención. Dicen que es más importante ser futbolista que presidente de la República, y sí lo creo, ¿no? Donde todo mundo tiene tu atención, donde lo que digas tiene 48.500 millones de likes o de retweets o lo que sea, ¿no? Pero particularmente si tienes conciencia como deportista de lo que haces, ¿sí? Sí realmente puedes ayudar a transformar el mundo. Y en ese sentido también hay que educar, y aquí sí no me voy con hombres o con mujeres, hay que educar a las personas que hacen deporte. Así es. Porque son agentes de cambio social, ¿no? Y porque realmente les tiene que caer el 20, que independientemente de los millones de dólares que el deporte espectáculo les otorga, y que son un cúmulo muy chiquitito de mujeres y hombres privilegiados, o de deportistas privilegiados, ¿no? O privilegiadas, no importa, ¿sí? Tomen en cuenta eso. Y que lo que digan y lo que hagan van a tener 4 veces más impacto que lo que haga un político.
Y eso es muy interesante. Y en términos de machismo, ese papel que tengan los deportistas pudiera ser agente de cambio social en el deporte y empezar a abatir estos grandes índices de desigualdad, de inequidad, de violencia que existen en el deporte, ¿no? Con las mujeres. Yo lo diría un poquito a manera de conclusión, porque creo que el tiempo ya nos quemó. Que ya nos alargamos, pero... Sí, es impresionante todo lo que nos has compartido, de verdad es súper interesante y cada uno de esos aspectos, como dices tú, tendría que ser reconstruido, tendría que ser como deshebrado para poder explicar muchas conductas. Por ejemplo, lo que estaban contando de Checo Pérez, ¿no? Checo Pérez es un alto, o sea, tiene una capacidad impresionante en lo que hace. O sea, no podemos negar que tiene esa habilidad. Más aléjenlo de los micrófonos, por el amor de Dios. Pero, exacto. Pero su habilidad en el automóvil es contrario, como dicen, exactamente. Es indirectamente proporcional. A su capacidad. Sí, a su capacidad de raciocinio. De raciocinio y de lenguaje. ¿No? Porque además es un hombre, como todos los muchos hombres que existen, que tienen ese miedo impresionante a que una mujer sea mejor que ellos. Porque la mayor parte ¿querías comentar de los algo? hombres... Sí, nada más que decir que, o sea, sí entiendo la postura, pero quizá sí estuvo en un momento muy desafortunado, aunque que caiga. Pero bueno, yo creo que ese tema de Checo Pérez y de todo este tema deportivo y sobre todo el feminismo, en el machismo, perdón, en el deporte, nos deja mucho por aprender, por seguir aprendiendo, por seguir, desgraciadamente, tener que seguir luchando por ese lugar que merecemos las mujeres en todos los ámbitos, no nada más en el deporte, en todos. En todo. Yo nomás para cerrar el comentario de Checo Pérez, sino, a ver, y qué bueno que se lo volvieron a recordar. Yo celebro que se lo hayan vuelto a recordar, porque es una manera también de reeducarnos, ni siquiera de concientizarnos, de reeducarnos y de saber que no podemos, bajo ninguna circunstancia, ya ni siquiera hacer este tipo de comentarios, ¿no? No puedes. Sino de ser mucho más constructivos en lo que tenemos. Nos hemos Fíjate, cantado, Miguel, yo te lo pondría de esta manera. Si lo de él fue un prejuicio, porque fue educado, porque nació en Guadalajara, tierra de machos, luego entonces dices una estupidez. Pero el mismo prejuicio con el que él dice porque el comentario ya lo revisé, fue sobre Sophie Wolf. Sophie Wolf, claro. Ajá. Claro, sí. Entonces, cuando ella se refiere a ella en el no, mejor que se vaya a la cocina, obedece un prejuicio adquirido, ¿no? Y y es tan injusto como si yo me refiriera a Checo por prejuicio aprendido y estúpido, seguro es gay porque es de Guadalajara y Guadalajara está atascado de gays. Así de mal me escucharía yo, igualito de mal se escuchó él. Partimos de prejuicios, ¿no? Sí culturales, sí no es mi culpa, pero ya eres un adulto. Tienes capacidad para discernir y para decidir qué sí y qué no haces, qué tradición sigues y qué rigores obedeces. Tienes un cerebro y tienes capacidad para discernir, tienes mundo, no eres un venido a menos que no sale del barrio bravo donde todas las mujeres son mercancía y son estúpidas. Mijito, eres un chavo de mundo que ha viajado, que es preparado. No hables estupideces, ¿no? Para la próxima. No tiene excusa, no tiene excusa. Una notita, claro, le viene a dejar una pastillita agridulce a su maravilloso triunfo, que no se hubiese visto empañado por nada del mundo, sino alguien tiene a bien recordarle la barbaridad que soltó hace un año, dos, mucho tiempo, no sé, mucho rato tiene. Sí, ahora por otro lado, yo sí creo. Bueno, no es que crea. Me parece que sí es una forma dolorosa de reconfigurar nuestra relación con las mujeres. Sí, ¿sí? Claro. Y me parece que hoy también nosotros de este lado
tenemos esa gran oportunidad de ya ni siquiera de pensarlo 2 veces, sino de accionar en lo cotidiano. Así es. ¿Sí? Yo creo que la relación hombre-mujer no tiene por qué verse afectado por esta situación, ¿no? Quien la quiera afectar, que la afecte. Pero yo repito, las personas evolucionadas, las personas que están ya en otro nivel, no solamente de conciencia, sino en otro nivel de acciones, creo que no debería haber ningún problema. Y a eso me refiero, estar en otro nivel de acciones, Claro. ¿no? El estar en otro nivel de acciones quiere decir que estás en otro nivel de conciencia. Tampoco quiere decir que seas más que los demás, pero sí trabajar tu conciencia, sí trabajar tus actos, sí trabajar tus estímulos, para que no los vuelvas a aprovechar. Digo, para que no la vuelvas, digamos, a regar. Y la podemos volver a regar, pero el asunto está en que cada vez podemos hacerlo pensando en un mayor, Cogiendo en un aprendizaje mayor por rigor, encima de todo, ¿no? ¿no? Sin duda. Exactamente. Y repito, no es tener empatía, porque no tenemos por qué tener empatía, ¿no? Hay que ir juntos, ¿no? Y hay que reconfigurar este mundo juntos, ¿sí? Porque no es de género, el mundo no es de hombres y mujeres, es de seres humanos, es de personas. Listo, perdón. Pues bueno, Totalmente de acuerdo. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Definitivamente, reitero, nos dejas muchísimo que pensar y hay mucho camino por andar en este tema. Obviamente, este pequeño espacio está abierto para Checo Pérez, por si quiere platicar un poquito. Derecho de réplica. ¿No? O sea, porque nomás no se le puede defender, uno trata, ¿no? Pero pues me pongo en este momento para despedir la sesión, agradeciéndote, Miguel Ángel, y de verdad diciendo, las mujeres todavía tenemos mucho camino, pero sí creo que hay mucho camino ya andado, que ya estamos en el momento en donde tenemos los ojos puestos, ¿no? Entonces, es un momento que se tiene que aprovechar, es mi punto de vista, y bueno, chicas, ¿alguna otra cosa para cerrar? Nada, despedirnos. Muchas gracias. Agradeciendo muchísimo tu tiempo, Miguel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Compartimos tus datos. Sí, totalmente. Y a quien siguió, como siempre, esta transmisión, pues ya saben que tienen toda nuestra gratitud. No olviden de conectarse, no olviden de picar en las alertas para que ustedes se enteren cuando hay una transmisión de Artemis TV y pues sigamos en contacto. El año está que se nos acaba, muchachos, así es que no nos soltemos, no bajemos la guardia, cuidémonos mucho. Gracias, niñas, las quiero muchísimo. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Buenas noches. Gracias, Miki. Bye.